Continuamos con el Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, del versículo 13 al 20. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y usted les preguntó: ¿quién dicen que soy yo? Simón Pedro, tomando la palabra, respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Estas preguntas de Jesús, que probablemente habremos escuchado muchas veces en el Evangelio, en esta confesión de fe, hoy día vuelven a ser también para nosotros preguntas que nos hace el Señor. ¿Qué digo yo del Señor? ¿Qué puedo decir yo de Jesucristo? ¿Qué pasa cuando Jesús me pregunta: ¿qué dices tú de mí? Y cada uno tendrá que dar una respuesta. ¿Quién es Jesucristo en nuestra vida? ¿Quién es este Señor? Y entonces, ante aquella pregunta, porque de esto que era así, podríamos decir lo que dicen otros, a plantearnos lo que digo yo, que es lo que le dice a los discípulos, porque los discípulos comenzaron a responder: mira, algunos dicen que eres este, que eres el de acá, que eres... Y cuando Jesús le pregunta: ¿y tú qué dices? Parece ser que todos se quedaron silenciosos y solo Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Esa pregunta, ¿quién dices tú que soy yo?, es una pregunta que busca una respuesta personal. Es como cuando me acordaba, estaba en confirmación y preguntaban: ¿y quién es Jesús? Bueno, Jesús es mi amigo, Jesús es el Señor, Jesús es el que dio su vida en la cruz y todo el tema. Pero cuando a ti te preguntan personalmente: ¿y tú, quién es Jesús para ti? ¿Qué lugar ocupa en tu vida? Cambia la perspectiva. ¿Quién es Jesús en mí? ¿Cuánto creo en Él? ¿Espero en Él? ¿Confío en Él? ¿Me abro a Él? Pedro dice que tomó la palabra y le respondió con algo que para nosotros no nos dice mucho, pero en tiempos que estaba él fue una respuesta fuerte. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Estamos tan acostumbrados a decir que Jesús es el Hijo de Dios que pocas veces tomamos en cuenta lo que estamos diciendo. Pero haberle dicho eso a alguien en tiempos de Jesús era una expresión que ciertamente podía escandalizar a alguien, porque esperaban al Mesías. Los judíos esperaban que viniera este Salvador, y entonces Pedro le dice: sí, tú eres el que nos va a salvar, el que nos va a rescatar. Y probablemente el resto de los discípulos se quedaron así perplejos, porque nunca se habrían atrevido a decirle eso. Y por eso es que Jesús le dice: esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, esto no es una idea que se te puso a ti solamente, esto te lo ha mostrado el Padre, porque es Dios que nos hace comprender con la luz del Espíritu quién es Jesús en nuestra vida. Y por eso es que tenemos que pedirle al Espíritu que nos revele quién es Jesús para nosotros. Y entonces Jesús además le revela a Pedro cuál va a ser su misión, porque el Padre lo ha escogido. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, le dice. Pero pasa por esta confesión que hace. ¿Quién es Jesús para cada uno? ¿Qué puedo decir de Jesús yo hoy? ¿Quién es en mi vida?
Porque este Jesús marca un antes y un después. Es tan potente que en la historia hablamos antes de Cristo y después de Cristo. Pero eso también en nuestra propia historia. ¿Hay un antes de Cristo y un después de Cristo? ¿Ha habido una transformación en mí? Porque así como yo descubro quién es Jesús, Jesús también me descubre a mí. Este soy yo. Y este soy yo antes de Jesús, y este soy yo después de Jesús. Y hay un cambio y una transformación. Ahora, para Pedro significó una nueva misión: ser cabeza de la iglesia, ser cabeza de la comunidad, aquel que se le confía las llaves, aquel que tiene la potestad de atar y desatar. A nosotros también el Señor nos confía la vida, nos confía lo que somos, nos da una misión. Y a lo mejor antes de Jesús yo vivía mi vida como si nada, pero después que me he encontrado con Jesucristo, en mi vida cambió algo y me hizo descubrir que tenía que jugármela por algo y que tenía que luchar por algo y que tenía que estar ahí con alguien, o a lo mejor tenía que servir en alguna cosa. Bueno, eso es lo que acontece en nuestro encuentro con Jesús. Hay un antes y un después. Y hoy día Jesús quiere provocarlo también en tu corazón y en el mío. ¿Quién dices tú que soy yo? Nos dice Jesús hoy día en el Evangelio. Respondámosle, digámosle y escuchemos de Él también. Y yo te digo, tú eres, en vez de Pedro, nuestro nombre. Y te he puesto a ti, ¿para qué? Para que realices la tarea que te toca hoy. Que día le pidamos al Señor esa gracia, confiemos en Él, nos abramos su misericordia y digámosle: Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, del Dios vivo, tú eres el Mesías, aquel que viene hoy también a mi vida. Feliz domingo.